Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos en historia. Necesito que coloques la fecha, que la fecha fue 25 de octubre, y escribas el objetivo de la clase. El objetivo de hoy fue conocer y analizar características de la economía y sociedad de los mayas. Antes de esto con los compañeros vimos la cápsula, o sea, rápidamente la cápsula anterior de la última clase de historia, que fue el 13 de septiembre, en donde vimos cómo los mayas se organizaban y dónde vivían. Hoy día lo que vamos a ver es cómo era su economía y cómo era su sociedad. Las principales actividades económicas mayas. La principal actividad que desarrollaron los mayas antiguos fue el cultivo de productos para su alimentación, por lo que la agricultura se constituyó en la principal actividad económica de la sociedad maya. Para ello debieron crear grandes zonas donde poder cultivar sus productos. Y aquí me voy a ir con el puntero láser. Sistema de cultivo. El método de cultivo implementado recibió el nombre de tala y roza. Este sistema, ¿cierto?, consistía en despejar el terreno de árboles y plantas que luego se quemaban. Las semillas eran puestas en agujeros cavados en el suelo mediante palos puntiagudos. Agotada ya la tierra, debían mantenerla en barbecho, es decir, sin cultivar, por lo que debían buscar nuevas tierras para cultivar. Este sistema generaba un empobrecimiento del suelo. El comercio en el mundo maya fue indispensable para su economía. Para esto fue necesario que se diera un excedente de producto, lo que les permitía comerciar con otras ciudades. Los productos con los cuales no se contaban, los que eran ofrecidos una vez por semana en el mercado de la ciudad. El comercio se realizaba a través de caravanas de esclavos, único medio de carga para llegar a sus productos a otras ciudades. Y acá, bueno, en general, chiquillos, los mayas, la base de su economía era la agricultura. Para poder cultivar sus productos, tenían un sistema que se llamaba tala y roza. ¿Qué quiere decir esto? Ellos talaban todos los árboles, arbustos, plantas que tuvieran en un lugar y luego lo quemaban. ¿Para qué? Para que ya no volviera a crecer más árboles ni plantas. Luego de eso tenían que dejar a la tierra un tiempo, porque la tierra, imagínense, quemar la tierra le quita todos los minerales, los nutrientes. Entonces tenían que dejarla un tiempo descansar para luego empezar a hacer agujeros y cultivar, es decir, dejar las semillas ahí para que crezcan. Otra parte de la economía de los mayas es que ellos iban a vender sus productos al mercado, ¿ya? Si cuando tenían excedente de productos, es decir, cuando les sobraban productos, lo iban a vender al mercado y lo intercambiaban, ¿cierto?, por otros productos que ellos no tenían. Y el medio para llevar sus productos al mercado eran los esclavos. Los esclavos eran los que le llevaban las cosas al mercado para poder vender. Aquí en esta imagen tenemos podemos observar que están los mayas dentro de un mercado. Los mercados se encontraban en casi todas las ciudades. Estos eran espacios que por lo general eran grandes plazas delimitadas por templos y cercanas a los palacios. ¿Ya? Es decir, los mercados se encontraban en el centro de la ciudad, ahí se intercambiaban productos, ¿ya? Y por lo general estaban cerca de los palacios. La sal se constituyó en un elemento indispensable en la preparación y conservación de alimentos. También se utilizó en la medicina y en algunas actividades rituales. Por ello desarrollaron diversas técnicas para su obtención y procesamiento y establecieron extensas y complejas redes de comercio fundadas en el intercambio de tan preciado producto. Es decir, la sal, aquí tenemos una fotografía donde nos muestra cómo ellos trabajan con la sal. La sal permitía conservar algunos alimentos, ya que la sal es como enemiga de las bacterias, y también la comercializaban o la cambiaban por otros productos. Para el desarrollo de las actividades artesanales de los mayas, hubo un grupo de personas que se dedicaban exclusivamente a desarrollar, por lo que construían adornos para las clases más importantes, instrumentos de trabajos, hamacas para acostarse, vestimenta, tejido hechos de algodón, cesto hechos de junco y caña, el junco es una planta, ¿cierto? Y jarros de barro, que era la alfarería, para guardar alimentos. Es decir, los mayas eran artesanos, hacían ropa, hacían vasija, hacían cestos, etc. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de más abajo.
que los oficios de los indios eran olleros y carpinteros, los cuales por hacer ídolos de barro y madera con mucho ayuno y observancias, ganaban mucho. Había también cirujanos, o por mejor decir hechiceros, los cuales curaban con hierbas y muchas supersticiones. Y así de todos los demás oficios. El oficio que más inclinados estaban es el de mercaderes, llevando sal y ropa y esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, donde intercambiaban todo su cacao y cuentas de piedras que eran su moneda, y con estas solían comprar esclavos u otras cuentas más finas y buenas, las cuales traían sobre sí los señores como joyas en las fiestas, y tenían por moneda y joyas otros hechas con ciertas conchas coloradas, y las traían en sus bolsas de red que tenían, y en los mercados trataban todos cuantas cosas habían en esas tierras. Fiaban, prestaban y pagaban cortésmente y sin usura, sobre todo eran las labores y los que se ponen a coger maíz y los demás semillas, las cuales guardaban en lindos silos y trojes para vender a su tiempo. ¿Ya? Es decir, este texto nos habla o nos cuenta a qué se dedicaban los mayas en ese tiempo. Y ahora vamos a responder. Yo lo voy a hacer de manera oral, chiquillo, no lo voy a escribir porque si no me voy a demorar mucho. Ya, la letra A decía, y esta guía la hicimos entre todos en clase, tú no tienes que copiarla en tu cuaderno. Ahora, si la quieres copiar, también sería una buena opción, pero no es obligación. Esta la hicimos entre todos en clase. ¿Qué oficios son nombrados en el documento y a qué se dedicaban las personas en cada oficio? Ya, los oficios que se nombran son olleros, hechiceros, mercaderes, ya, artesanos también. Es decir, ellos se dedicaban, en este caso los olleros, a hacer olla, los artesanos se dedicaban a hacer ropa o alfarería, los mercaderes se dedicaban a comercializar y los hechiceros se encargaban de hacer rituales. 2. Observa la siguiente imagen y responde. ¿Cuál es la actividad productiva con la que se relaciona esta imagen? Es decir, la imagen que yo les mostré al comienzo de la clase se relaciona con la tala y la roza, que es un sistema para poder cultivar. Por lo tanto, se relaciona con la agricultura. Explica con tus palabras cómo era el sistema de la roza. Lo que les decía yo, primero ellos talaban, luego quemaban, luego dejaban a la tierra descansar y por último sembraban. ¿Qué productos se obtenían de esta actividad productiva? Bueno, aquí, chiquillos, se obtenían varios productos, por lo general papas, maíz, porotos, calabazas, etc. ¿Qué diferencias semejantes existen con las actividades que realizaban los mayas y tu entorno o comunidad? Ya, la diferencia, chiquillos, es que nosotros no cultivamos nuestro alimento. Nosotros vamos a los supermercados o a la feria y lo compramos desde ahí. ¿Ya? En cambio, ellos tenían que cultivar su propio alimento para poder consumirlo y poder sobrevivir. Observa las siguientes imágenes y explica cómo eran las actividades comerciales que se desarrollaron en el mundo maya. Aquí la primera imagen da cuenta del mercado en donde ellos intercambiaban sus productos, trabajaban con el trueque, chiquillo. El trueque es el intercambio de un producto que a mí me sirve y yo te doy a ti otro que te sirva a ti. ¿Ya? Y en ocasiones ocupaban el cacao como moneda. Y en la segunda imagen estamos viendo cuando los súbditos le llevaban a los reyes, en esta persona a los que estaban encargados, le llevaban ofrendas, le llevaban cosas de los mercados. Ya, obviamente el rey en este caso no pagaba nada. ¿Qué productos comercializaban? Los mismos que ellos hacían. Por ejemplo, comercializaban vasijas, cestos, ropa, alimentos como los que ellos cosechaban, ollas, etc. Ahora, en cuanto a su organización social, acabamos recién de mencionar lo que era la economía. La base de la economía entonces era la agricultura. Con la agricultura ellos podían sobrevivir y podían vender sus productos. En cuanto a la organización social, ahora vamos a hablar un poquito de lo social, la sociedad maya se organizó en un orden jerárquico, se dividían en grupos sociales en donde no existía movilidad social, es decir, un individuo no podía cambiar de grupo social para mejorar sus condiciones de vida. Lo que yo les comentaba a los chiquillos ayer, si tú naciste como esclavo, te vas a morir como esclavo. En ese tiempo, no podías avanzar a otro grupo social, te quedabas estancado. Y en esta pirámide, en esta sociedad piramidal, el más importante, el que estaba a la cabeza, era el Halash Yuni, que era el gobernante y era considerado un dios
y que tenía todo el poder. Luego del Halash Uyuni venían los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas poderosas, dirigían las ceremonias religiosas, se comunicaban con los dioses, hacían sacrificios de animales y seres humanos en este caso. Ahí faltó, no sé por qué se corre. Luego venían los nobles. Los nobles eran familiares de gobernantes, eran jefes militares y altos funcionarios de la ciudad o en este caso del rey, ¿ya? Luego de los nobles viene el pueblo, que eran comerciantes, artesanos, elaboraban objetos utilizados por la nobleza. Campesinos también habían en este grupo, que era un grupo numeroso, vivían en las afueras de la ciudad, trabajaban en el campo y se dedicaban a la agricultura. Y por último tenemos los esclavos, que eran prisioneros de guerra vendidos para hacer el trabajo pesado para sacrificios en rituales. Y la última actividad que hicimos aquí con los compañeros era que ya habíamos mencionado que la sociedad maya era jerarquizada, es decir, estaba dividida en poderes, ¿ya? Y se dividían en 5 grupos sociales. Estaban los sacerdotes, la nobleza, en el número 3 el pueblo, ¿ya? En el primero estaba el gobernante, luego los sacerdotes, luego la nobleza, después el pueblo y por último los esclavos. Observando la imagen de la pirámide social, responde las preguntas 1, 2 y 3. ¿Qué grupo social está representado en el cuadro número 2? Los cuales eran muy poderosos ya que dirigían las ceremonias y rituales en la sociedad maya. Y ahí te voy a dejar a ti para que lo respondas. 2. ¿Qué grupos sociales están representados con los números 3 y 5? Aquí, ¿qué grupo social está acá en el 3 y en el 5? Y número 3. ¿En qué número de la pirámide podemos clasificar al grupo social que presenta las siguientes características? Prisioneros de guerra, vendidos por hacer los trabajos pesados o para sacrificio en rituales en honor a sus dioses. ¿Ya? Chiquillos, lo dije rápido porque era muy largo, por lo tanto después el video no me va a poder subir si lo hago muy largo. ¿Ya? Pero la idea es que tú vayas teniendo esta información y que a partir de esto después vayas estudiando para la evaluación. Te mando un abrazo, cuídate, no tienes que escribir nada en el cuaderno, solamente lo hicimos entre todos, ya para poder ir adelantando un poquitito. Que estés bien, cuídate, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.